Muy buenas tardes. No saben lo agradecido que estoy que ustedes en este calorón, que me imagino que están acostumbrados a él, tengan la fortaleza de estar ahí sentados, ¿no? Sentados. En verdad, como lo dijo el profesor y como lo dijo Nicasio y todos los que me antecedieron, es una necesidad imperiosa que nosotros los adultos mayores luchemos por nuestros derechos, cosa que parece no interesarnos mucho, ¿no? Aunque lo poco que se ha logrado ha sido por el esfuerzo de unas cuantas personas que pusieron su interés para que eso se lograra. Hay muchos que nos han antecedido en esta lucha y es la razón por la cual se han conseguido ciertos logros que no se han llegado a concretar por la terquedad, yo diría que la falta de sensibilidad social de quien tiene la responsabilidad de conducir un país y a lo mejor así como conducía el autobús del metro, pues conduce el país, parece que aquel lo chocó y este también lo está chocando, ¿no? Pero es lamentable que habiendo la Asamblea Nacional, al recibir su juramentación y en su primera prácticamente sesión ordinaria, planteó la necesidad de aprobar 4 primeras leyes: la ley de amnistía, la ley de propiedad de las viviendas, que se le dan en comodato y se le dan adjudicadas, pero no se le da su propiedad, la ley de producción nacional, y fuimos sorprendidos, y cuando digo fuimos sorprendidos, por lo menos yo fui sorprendido, cuando se planteó la ley del bono alimentación y medicamento para los adultos mayores. Eso, por supuesto, nos llevó a comenzar a trabajar y se presentó la ley, la cual se aprobó en ese momento, el 30 de marzo del año 2016, y al final del periodo de sesiones del 2016 se aprobaron 17 leyes, de las cuales todas las envió Maduro al Tribunal Supremo de Justicia con la intención de que el Tribunal Supremo de Justicia dictaminara su inconstitucionalidad para que eso nos sirviera. Pero para sorpresa nuestra, la única ley a la cual el Tribunal Supremo no objetó ni decretó la inconstitucionalidad fue la ley del bono de alimentación y medicamentos. Debe ser porque ellos son viejos y eran favorecidos, ¿no? Y que la papa y el medicamento no puede ser jamás inconstitucional, ¿no? Ellos, por supuesto, declararon que no era inconstitucional, pero pusieron un remoquete ahí de que deberíamos establecer la viabilidad económica. Por lo tanto, acudimos a la Comisión de Finanzas, la cual determinó, pues, de dónde podían sacar ese dinero para que se pagara el bono de alimentación y medicamentos. Cosa que quien sabe dónde está el dinero es el gobierno, que es el que recibe todo lo percibido por, bien sea lo que tenemos en el subsuelo o por los impuestos y todo lo demás, pero de todas maneras el trabajo se hizo. Se le envió esa respuesta al Tribunal Supremo de Justicia y en sentencia 237 del 28 de abril del año 2016, decretó pues que esa ley es constitucional y de acuerdo con la Constitución, Maduro tenía 5 días para promulgar y publicar en Gaceta Oficial. Hay que acordarse que una ley, si no está aprobada en Gaceta, no es ley. Debe estar aprobada en Gaceta Oficial. Hasta el día de hoy, han pasado más de 2 años y Maduro se ha negado a publicar esto en Gaceta. Nosotros hace más de 10 años comenzamos una lucha y creamos lo que denominamos el combo para la vejez. ¿Qué era el combo para la vejez? La pensión, el bono de alimentación y el bono de medicamentos. Y como lo que estaban de moda eran los combos, pues lo denominamos un combo. Sobre esa base demandamos ante el Tribunal Supremo de Justicia que
había una ley, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social, aprobada o publicada en Gaceta Oficial 36.700 del año 30 de diciembre del año 2002, es decir, hace 16 años esa ley está aprobada, y todo esto, el bono de alimentación, todo eso está contemplado en esa ley orgánica, pero está durmiendo el sueño eterno y no ha sido ni promulgada, no ha sido ejecutada. Está promulgada y está aprobada en Gaceta, pero no fue ejecutada jamás, está engavetada. Sobre esa base nosotros demandamos ante el Tribunal Supremo de Justicia en el año 2011, y la única respuesta que dio el gobierno, en este caso el gobierno de Chávez, fue crear una misión en Amor Mayor. ¿Por qué? Porque nosotros le pedíamos que procediera a ejecutar la ley, y él simplemente, para no darle posiblemente crédito a los que estamos luchando por esto, decidió crear una misión en Amor Mayor que quedaba al libre albedrío y a su juicio, pues, de quien estuviera al mando. No era una ley. Por lo tanto, se empezaron a conceder pensiones a personas que no habían cotizado o que le faltaban cotizaciones. Y se estableció inclusive que si usted pagaba el diferencial de las cotizaciones que le faltaban para llegar a las 750 establecidas por la ley, se le daba la pensión. Bueno, eso comenzó muy bien, qué sé yo, cada semana se publicaban 8, 10, comenzaron los gestores o por supuesto a ofrecer, si me pagas tanto yo te pongo a cobrar, y así por el estilo. Cosa que al final, como todas esas cosas fracasaron, hoy en día pues hace muchísimo tiempo que el Seguro Social no incorpora a nadie más en eso. Por eso nosotros consideramos que debería haber una ley que obligara al Estado a cumplir. Por eso se aprueba la ley, que está aquí, una ley muy corta, lo que tiene son 20 y pico de... ¿Dónde está mi ley? Que me metí con el papelero aquí. Aquí están. No, son 9 artículos y una disposición final. En eso, aquí se establece, pues, la obligación de pagar un bono de alimentación y medicamentos a pensionados y jubilados. Aquí está muy claro. Ley del bono para alimentos y medicinas a pensionados y jubilados. Es decir, que todos los venezolanos que hayan cumplido, en el caso de los pensionados, las mujeres 55 años y los hombres 60, y los jubilados, que por lo regular una persona jubilada a lo mejor no llega a 50 años o tenga 50 años, no llega a la edad para ser pensionado. Bueno, esta ley está durmiendo, está en el limbo, porque, como dice usted, profesor, usted pide que nosotros hagamos las gestiones. Pues, ayer hizo 8 días, estuvimos en la esquina de Miraflores, allá en la esquina de Carmelita, y fuimos un grupo de adultos mayores, que ya lo habíamos hecho varias veces, porque el año 2016 también fuimos a Miraflores, en lo que llamamos la marcha de los bastones, pero nunca nos han atendido. Y fuimos a reclamar, porque de acuerdo con el artículo 216 de la Constitución, si el presidente se niega a publicar en Gaceta Oficial la ley, la Asamblea Nacional, con la firma del presidente de la Asamblea, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente, puede mandar a publicar en Gaceta Oficial la ley que se niegue el presidente a hacer. Y lo hicimos. Aquí está el documento, profesor, donde el doctor Omar Barbosa, el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente, le solicitan al secretario permanente del Consejo de Ministros del Ministerio del Poder Popular para el despacho de la presidencia, al cual está adscrita la imprenta nacional, que publique la ley. Se le envió este documento con el legajo de la ley. Y usted sabe qué dijo este muchachito llamado, y digo muchachito porque lo conocí chiquitico, y yo soy el responsable de que su papá sea el vagabundo que tiene 30 años comiendo allá en la Asamblea Nacional, colega de él bien amoroso. No, porque es que fue diputado por mi circuito y se me colió, pues. Bueno, el hijo es el secretario de la presidencia del Consejo de Ministros. Y cuando llevamos la ley, ¿sabe qué se le ocurrió a ese muchachito hacer? Llamó a su papá y el papá dijo
que no recibieran eso si no iba refrendada por la ANC. ¿Cómo creen ustedes que nosotros como Asamblea Nacional legítimamente electa vamos a ir a una institución que es irrita, que es ilegal, que es inconstitucional, a pedirle que me refrende? Yo no puedo darle una mínima porción de credibilidad a estos señores. Y lo que hicimos el miércoles pasado fue precisamente ir nuevamente allá a Miraflores a pedir que recibieran esto. Bueno, díganle al mensajero que vuelva. El mensajero fue, no tenemos todavía información qué le volvieron a decir al mensajero, pero lo más probable es que ellos no van a publicar en Gaceta porque no le quieren dar el crédito a una Asamblea Nacional que fue la que se encargó de elaborar esta ley para rescatar por lo menos algo de lo que nosotros como trabajadores de toda nuestra vida merecemos para mejorar nuestra calidad de vida. Esta ley está, esta ley existe, y más temprano que tarde, cuando este país se encauce nuevamente por aquello que siempre tuvimos, porque nosotros sí sabemos del país que perdimos. Bueno, tenemos ya la herramienta hecha y eso será una realidad. Pero como decía Nicasio, hay un montón de gente que está por allí, que de acuerdo con la Constitución, porque el problema es que nosotros tenemos la Constitución y no nos la leemos, y si la leemos no la interpretamos. ¿Y qué establece la Constitución? La Constitución establece en 3 artículos, el artículo 83, el 80, el 83 y el 86. En el 80 establece que la pensión no podrá ser nunca inferior al salario mínimo. Esa es la razón por la cual nosotros ganamos el salario mínimo igual que un trabajador activo. Pero también es la razón por la cual Maduro aumenta el bono de alimentación, que no forma parte de las prestaciones ni de todo lo que significa los emolumentos que recibe un trabajador. Entonces, ¿cómo es posible que un cestatique te dé 1.500 y pico bolívares y el salario son 1.000.000 de bolívares? Es más, el cestatique, o sea, ¿y qué es el cestatique? De acuerdo con la ley, el cestatique es el almuerzo del trabajador para él ese día, no para la familia. Y entonces, bueno, él simplemente, para no aumentar el salario mínimo de todos nosotros a 2.500, o sea, a 2,5 millones, que debería ser en realidad lo que debe percibir como salario mínimo global un trabajador, nos los dejó en 1.000.000 de bolívares. Bueno, el artículo 83 establece eso, el 80, que la pensión debe ser igual al salario mínimo, pero el 83 establece que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, el cual debe garantizar como parte del derecho a la vida. Y el derecho a la vida va por la comida. Si usted no come, se muere. Por eso el Estado debe garantizar la producción agrícola, la generación de todo lo que significa alimentar al pueblo. Y los medicamentos, porque si tampoco, como yo digo, aquí está la maraquita que yo siempre saco. Si nosotros no tenemos la maraquita esta y no nos tomamos la pastilla, no morimos también. Y eso entonces debe garantizarlo el Estado. Pero también en el artículo 86 hay algo por allá que está escondido, que establece que toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo. Y más abajo establece que la ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección. Entonces, esa viejita que está en la casa, que lava, que parió, que crió muchachos, lava, plancha, cocina y ha trabajado toda la vida, y que cuando le preguntan oficio, dice oficios del hogar, ella es una trabajadora del hogar, pero ella se muere y nunca percibe nada del Estado por ello. Y ella tiene derecho constitucional de tener una pensión. Pero al igual que ella, todos esos trabajadores por cuenta propia, el campesino que está labrando la tierra, que no tiene oportunidad ni posibilidad porque no se creó el mecanismo para decirle a él, mira,
contribuye con el seguro social obligatorio para que tú cuando tengas tu edad puedas percibir una pensión. Como ese mecanismo no está implementado en el país, pues él no lo hace. Y no lo hace el jardinero, no lo hace el mecánico, el trabajador por cuenta propia, no lo hace y por lo tanto no tiene derecho por ley a percibir una pensión porque no tiene los aportes, ¿verdad? Pero entonces aquí está establecido en la Constitución. La Constitución, nuestra Carta Magna, establece que si usted no tuvo capacidad contributiva, no puede ser excluido del sistema de seguridad social. Por lo tanto, y más abajo, ese artículo establece que el sistema de seguridad social será regulado por una ley orgánica especial. Esta Constitución del 99 le dice a la Asamblea que haga una ley orgánica, que es esa ley orgánica que le dije que se aprobó el 30 de diciembre del año 2002. Es decir, se le dio respuesta a esta Constitución, pero no se ejecutó. Y hoy en día tenemos más de 1 millón de venezolanos que tienen derecho a una pensión y no lo están recibiendo. Y esa gente debería estar en la calle todos los días reclamándole al Ejecutivo Nacional que le pague su pensión. Entonces inventan eso, el amor mayor, todo queda a libre albedrío del funcionario de turno para darle la pensión. Por lo tanto, nosotros consideramos que esta lucha debe ser, y como no existe una ley específica, aquí nosotros el año pasado solicitamos a una de las personas que más conoce de esta parte de seguridad social, porque maneja la cátedra de Seguridad Social de la Universidad Central de Venezuela, la cátedra de posgrado, el profesor Axalón Méndez, y él nos hizo este anteproyecto de ley especial sobre el régimen de pensiones por vejez no contributivas. Es decir, poner en una ley lo que establece aquí la Constitución. Esa ley, por supuesto, no ha sido ni siquiera presentada porque cuando a mí me prometieron el año pasado por esta fecha que lo íbamos a hacer, fue cuando se dio toda esa actividad de protesta y prácticamente dejaron de funcionar las comisiones porque nos fuimos todos para la calle. Pues. Hoy tenemos la ventaja de que una vez más hablamos con el presidente de la Asamblea, esta vez el doctor Barbosa, y el doctor Barbosa dijo, mándemelo por escrito y vamos a trabajar sobre ello. Y ahora el próximo 29 de mayo, que es el Día del Adulto Mayor, y cae martes y es día de sesión, vamos a tratar de que esta ley se apruebe en primera discusión y se convierta en una ley que indistintamente de que Maduro no le dé el ejecute si no la tenga, es una herramienta más que vamos a tener para obligar al próximo presidente, que yo creo, yo quisiera no morirme antes de verlo, porque lo estamos trabajando para ello, y que tenga entonces estas dos herramientas. Una que ya está aprobada, otra que vamos a aprobar este año, ustedes pueden tener la seguridad de eso. ¿Para qué? Para que todos los venezolanos, adultos mayores, pensionados y jubilados, tengan derecho a una pensión, y al tener derecho a la pensión, tiene derecho también al bono de alimentación y medicamento, porque el bono de alimentación y medicamento es para pensionados y jubilados. ¿Ok? Entonces, con esta ley completamos todo el conjunto, ¿no? El universo de venezolanos que tienen la edad reglamentaria para ser pensionados y aquellos que, no teniendo la edad reglamentaria, pero que son jubilados, tengan derecho a esto. Así que, profesor, nosotros estamos trabajando en ello. Usted ve aquí los documentos, esto se ha hecho, inclusive aquí está la comunicación mediante la cual nosotros le solicitamos al presidente Barbosa que enviara la ley a Miraflores, pero Miraflores no la recibió. Esa es una guerra que tenemos nosotros, no sé por qué no van a llegar a viejo. La temen tanto que aparentemente ellos saben que no van a llegar a viejo, porque esto, si a alguien favorece, es a todos nosotros, a ellos mismos. Y bueno, nosotros estamos en esta romería por el país, porque la única manera de conseguir las cosas, señores,
es uniéndonos, es participando, es saliendo a la calle. No hace falta trancar una calle, nosotros no trancamos nada, nosotros nos paramos, allá nos llegan los policías, mira que esto es área de seguridad. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Nosotros no estamos haciendo nada malo. Que aquí no se puede tomar fotos, que aquí no se puede pasar películas, que no se puede... Bueno, y atacan a los periodistas, porque los periodistas nos siguen y nos cubren las noticias, y ustedes que de vez en cuando la sacan. Pero la idea es que hoy, aquí en el Vigía, en el municipio Alberto Adriani, salga la inquietud de convertirnos en un solo grupo, en un solo equipo, que abarque y le dé posibilidad y que le dé cabida a todo el mundo. Esto no es un problema político partidista, es una política, sí, una política social, pero no es partidista. O sea que aquí cabe todo el mundo. Y cuando se le explique a alguien que es su beneficio, a nadie se va a poner bravo porque le metan unos churupitos en el bolsillo. Entonces la idea es que, como dijo Nicasio, esas agrupaciones que pueden existir de diferentes profesionales de la educación, como están aquí, o profesionales de diferentes áreas, trabajadores de ministerio, trabajadores públicos, que se organicen como pensionados y jubilados para que conformemos una agrupación de adultos mayores, pensionados y jubilados. Es decir, que abarque todo. Ese de adultos mayores, pues obviamente, incluirá a todo ese espectro que está afuera, que no son cotizantes, pero que eventualmente van a recibir su pensión. Eso es una lucha que, como yo le digo a mucha gente, hay quien me pregunta, bueno, ¿y tú qué haces en eso? Bueno, vale, porque yo creo que yo tengo hijos y tengo nietos y tengo vecinos y gente que está padeciendo porque no tiene cómo conseguir para comer, que aunque con lo que se consigue no se come, pero por lo menos es un ingreso. Y que eventualmente nosotros podemos modificar, una vez que esta ley esté publicada en Gaceta, podemos modificar los artículos de manera tal de incrementar el monto de la pensión. ¿Por qué? Porque también el artículo 91 de la Constitución establece que la pensión debe tener un margen de referencia. ¿Con quién? Con la canasta básica. ¿Y en cuánto está la canasta básica en este momento? Pasa de 100 millones de bolívares. ¿Para comer cuánto? Un mes. Es decir, que se necesita más de 3 salarios mínimos diarios para poder comer, vestirse, pagar todo lo que se tiene que pagar, comprar unos zapaticos y su medicamento. Entonces, eso es algo que nosotros, inclusive ustedes como educadores, deben transmitir y abrirle a la gente, porque es muy fácil decirle a los demás, no, que no hay real. ¿No hay real para qué? Para nosotros, pero para ellos sí. Porque hay que ver que aquí se ha despilfarrado una 1.000 millonarios y todos los días aparece una cuenta por ahí en el exterior con 100 millones de dólares, del que fue la enfermera o el guardaespaldas o lo que sea, porque son gente que sin ningún tipo de nivel ni de formación. Por eso nosotros consideramos que esto debe hacerse lo antes posible y tratar de que se multiplique, que ustedes sean multiplicadores para que esta organización se lleve a cabo y tanto aquí en Alberto Adriani como en los demás municipios del estado de Mérida se conforme el Frente de Adultos Mayores Pensionados y Jubilados. Muchísimas gracias por venir. Porque usted está pisando el circuito donde toda esta gente me eligió y en consecuencia yo debería haberle dado la bienvenida a mi circuito del cual soy su diputado, darle la bienvenida a la capital del sur del lago, de este sur del lago que lo conforman 20 millones de kilómetros cuadrados, 22 millones de hectáreas de tierra fértil que se ha convertido en una de las mejores tierras que tenemos en Venezuela. Está usted en esta zona de la cual usted también ha tenido ancestros acá y por eso le hemos querido dar la más cordial bienvenida hoy, mañana y cuando quiera regresar. Aquí lo estaremos esperando
con los brazos abiertos, que es una de las características no solamente de los andinos, sino de quienes viven en esta tierra. Realmente agradecido a Arnoldo por haber aceptado la invitación. Yo conocí a Arnoldo desde el 5 de enero, cuando nos juramentamos como diputados, y aun cuando no formamos parte de la misma ideología política, compartimos siempre posiciones y nunca hemos estado en posiciones distintas, sino que siempre hemos estado defendiendo las posiciones que le son convenientes y le ayudan a todo el pueblo venezolano. Arnoldo, en su área fundamental, que es la defensa de los pensionados, de los jubilados, de los adultos mayores, yo que me he dedicado un poco más al área del sector agrícola, del sector tecnológico, desde la vicepresidencia de la Comisión de Ciencia y Tecnología, y ahora desde la presidencia de la Subcomisión de Desarrollo Agroalimentario, pues estamos haciendo trabajo. Y por eso hoy les queremos decir a ustedes el que en la Asamblea Nacional, los diputados que conformamos la Asamblea Nacional, seguimos trabajando, seguimos cumpliendo con lo que establece la Constitución. El que a pesar que nos han puesto todas las trabas del mundo, a Arnoldo y a todos, nos han dado unos cuantos golpes, hemos tenido que respirar mucha bomba lacrimógena. Arnoldo a lo mejor más que yo, no más que el del hijo, pero Arnoldo se hizo famoso con la famosa bandera larguísima venezolana que se le paró frente a la tanqueta, y allí realmente que todos cuando lo vimos, porque estábamos en esa marcha, nos preocupamos y algunos intentamos detenerlo, pero Arnoldo ese día como que tenía muchísima fuerza, la fuerza que siempre ha manifestado para defender los intereses de Venezuela. Así que Arnoldo, realmente muy satisfecho que usted haya venido para acá. Y usted que ha señalado algunos artículos de la Constitución, le faltó por señalar el artículo 305, que dice que el Estado está obligado a garantizar la seguridad alimenticia de la población. Pero es que asimismo el Departamento de Asuntos Sociales de la OEA, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, parágrafo 1, señala el que todas las personas de adultos mayores tienen el derecho a vivir de manera decente, de manera cómoda, y eso es lo que lamentablemente no ocurre en Venezuela. En Venezuela pareciera ser, y los países se evalúan, la situación de los países se evalúa por las condiciones de los niños y las condiciones de los ancianos. Cuando nosotros revisamos en Venezuela las condiciones de nuestros niños, encontramos el que hoy los niños menores de 5 años, más de un 20% están en situación de desnutrición. O sea que nuestro futuro está realmente en situación muy débil, en situación comprometida, en una situación grave. Pero es que además cuando revisamos los adultos mayores, encontramos que más del 75% de adultos mayores hoy están comiendo una y máximo 2 veces diarias. El 75%, o sea, tenemos comprometido, por un lado, el futuro de Venezuela, que son nuestros niños, y por otro lado, el presente de Venezuela, que son los sabios que luego de haberse formado, luego de que a través de las universidades o la propia universidad de la vida, se convierten en sabedores de muchas cosas. Por algo los indígenas son yo diría, sabios.
algunas sociedades desechan a los adultos mayores y a los mayores de 65, 80 años. Aún no se dan cuenta que en el mundo, por cada 10 personas que existen en el mundo, por cada 10 personas hay una persona mayor de 65 años. Por cada 10 personas. Eso significa que somos millones de personas, adultos mayores. Pero, ¿qué hacían y qué hacen las tribus indígenas? A los adultos mayores, a los de mayor edad, los conforman en una especie de centro de sabios y son los que tienen la última palabra. En nuestras sociedades pareciera ser que ocurre lo contrario, y más con gobiernos como el que tenemos, en donde no les importa nada de la situación de nuestros adultos mayores. En consecuencia, realmente que deploramos la posición que el gobierno ha tenido frente a los jubilados, frente a los pensionados y frente a los adultos mayores. No merece este gobierno el que ningún adulto mayor, ningún pensionado, ningún jubilado le tenga que agradecer absolutamente nada. Absolutamente nada. Por el contrario, hoy, 20 años después de este gobierno, los pensionados y jubilados viven en peor situación de lo que vivían hace 20 años. Ellos se ufanan de que hoy hay más pensionados que antes. Pero, ¿qué hacemos con que le regalen a una persona 500.000 bolívares cuando con 500.000 bolívares no compran ni siquiera un cuarto de cartón de huevos, ni un cuarto de kilo de carne o de queso? ¿Qué hacemos con los 42 aumentos salariales que se han dado durante estos gobiernos, cuando hoy el salario de un venezolano alcanza de casualidad para comprar un kilo de carne? Si nosotros comparamos el salario con un país tan cercano como el de Colombia, encontramos que el salario mínimo de un colombiano, que son 740.000 pesos, pueden comprar 49 kilos de carne. Nosotros no podemos comprar, ni incluyéndole el cestatique, ni siquiera un kilo de carne. Un colombiano con su salario mínimo puede comprar 79 cartones de huevos. Nosotros no sé en cuánto está el cartón de huevos en el Vigía, pero en Caracas la semana pasada ya estaba alrededor de los 2 millones de bolívares. ¿Ah? 1.600, o sea, cartón y unos huevitos más es lo que se puede comprar con el salario mínimo. Igual ocurre en Colombia con el salario mínimo. Un colombiano puede comprar 239 litros de leche. ¿Cuánto puede comprar acá cuando el litro de leche creo que está en 400, 500 bolívares? No más de 6, 7 litros de leche, 70% de agua. O sea, no es justo lo que nuestros pensionados y jubilados y adultos mayores están viviendo en este país. Pero esa injusticia también depende el que nosotros ejerzamos, tal como lo dijo mi querido colega diputado. Hay más de 1 millón de personas, adultos mayores, que no tienen pensión. Pero es que los que tenemos jubilación no nos alcanza absolutamente para nada. En consecuencia, yo creo que al gobierno, y esa es una de estas inquietudes que Nicasio en las primeras de cambio, es más, antes de ser electo, me hizo comprometer con él el que nosotros en la Asamblea Nacional íbamos a revisar la ley de pensiones y jubilaciones y la ley de cestatique, tal como lo dijo Arnoldo. No lo discutimos en la fracción, sino un buen día se presentó el proyecto y todos nos alegramos. Ese día, 30 de marzo, a las 5:35 que lo aprobamos, pero a las 5:30 llamé a Nicasio y le dije: estoy alzando la mano cumpliendo con la palabra que me comprometí con usted. Bueno, lo hicimos, pero lamentablemente este gobierno, con todas las cosas buenas que hemos hecho, pareciera ser el que no está dispuesto
a llevarlas a feliz término. Por eso es el que no tenemos alternativa. La decisión y la conclusión es necesario que cambiemos este gobierno. Y la manera de cambiarlo es el que la presión de la gente tiene que ser cada día mayor. No le estamos pidiendo a la gente que arriesgue su vida. Lo que estamos pidiéndole a la gente es que proteste, es el que solicite el que la Constitución y las leyes sean cumplidas por el gobierno. No estamos pidiendo otra cosa. Estamos pidiendo que se organicen. Estamos pidiendo que se organicen en la cuadra donde viven, en el sector donde viven, en el barrio donde viven, para que esa presión sea la que haga cambiar al gobierno. Yo estoy convencido que si en Venezuela logramos una presión fuerte de todos los sectores, nosotros podemos lograr que Maduro renuncie a la presidencia de la República. Somos más del 80% de venezolanos que estamos en contra de este gobierno. En consecuencia, no se justifica que este gobierno siga implementándonos medidas que cada día son peores. Por eso es que nosotros en la Asamblea Nacional no hemos dejado de cumplir nuestro compromiso y seguimos legislando. Es verdad que estuvimos unos meses, esos meses que estuvimos en la calle, en donde paralizamos nuestros estudios de leyes, pero volvimos, desde que comenzó este año, volvimos a estar discutiendo leyes. Leyes como la que mañana vamos a discutir, la primer consulta pública de la ley Semilla. Yo aspiro que la primer consulta de esa ley que se va a introducir, Arnoldo, la podamos hacer también en este estado y de ser posible en este circuito. Dios quiera que así lo podamos hacer, porque creemos el que en algún momento, y yo estoy convencido, mis queridos amigos, que este año, por las buenas o por las malas, salimos de Maduro. Y de que tenemos que estar preparados, porque este es un gran país, este es el mejor país del mundo. Contamos con el recurso más importante del mundo, que son los recursos humanos. Contamos con un país con recursos naturales extraordinarios, pero tenemos que estar preparados para que cuando salgamos de estas cosas, nosotros sepamos qué es lo que vamos a hacer. Y allí estamos trabajando en función de eso, estamos trabajando cómo vamos a producir los alimentos necesarios a corto, mediano y largo plazo. Allí estamos trabajando en las distintas comisiones a objeto de que cuando logremos salir de este gobierno tengamos ya las herramientas necesarias para en un término de muy poco tiempo podamos lograr la Venezuela que todos aspiramos. Creo, mis queridos amigos, que ha llegado el momento. Ha llegado el momento de ponernos bravos. Ha llegado el momento de eso que pensaron, de ponernos bravos. Ha llegado el momento de reclamarle a este gobierno el que cumpla con la Constitución. Y por eso es que los estamos invitando a formar parte del Frente Amplio de los adultos pensionados y jubilados. Que por cierto quiero agradecerle al frente de Alberto Adriani, que coordina nuestro gran amigo y que muchos de ustedes forman parte, es uno de los pocos frentes que en el estado de Mérida está realmente trabajando, pero hay que ayudarlo y la manera de ayudarlo es que todos nos organicemos. Así que ojalá que hoy mismo, no sé si está planteado el que hoy mismo, Eudes, podamos constituir por lo menos la comisión de pensionados, jubilados y adultos mayores del Frente Amplio por la Venezuela Libre del municipio de Alberto Adriani, porque a partir del próximo miércoles comenzamos actividades. El próximo miércoles estamos convocando a una protesta nacional y en el Vigía tenemos que hacerlo el miércoles 16, ¿no, Arnoldo? Eso fue lo que acordamos. Miércoles 16, y allí tenemos que participar todos. Allí tenemos que dejar el miedo a un lado.
Hay muchos temores porque de pronto porque les van a quitar la canasta, la caja CLA, porque no le van a enviar los 500.000 bolívares del Día de la Madre, porque no sé qué. No hacemos nada, vale, con eso. Por eso es que los invitamos desde ya el próximo miércoles a participar en esa protesta nacional que comenzará a las 9 de la mañana, tengo entendido, y de la cual debemos formar parte todos. Así que ha llegado la hora de protestar, ha llegado la hora de unidad, ha llegado la hora de que todos los venezolanos nos unamos para salir definitivamente de este mal gobierno. Muchísimas gracias.